en el caso que tengamos también variables dependientes, debemos considerar el diseño de técnicas de investigación. Las técnicas de investigación facilitan la medición de variables. No sé si todo el mundo está viendo la pantalla, tal vez. Sí, en la pantalla. Ya, ok. Entonces, las técnicas de investigación facilitan la medición de variables a partir del sistema de indicadores que nosotros podamos identificar. Por eso es que en realidad la posibilidad de tener calidad en las técnicas de investigación es en la medida que nosotros hayamos podido profundizar y encontrar todos los indicadores necesarios en torno a nuestras variables de investigación. Elementos puntuales, elementos que realmente me permitan ya ver cómo se comporta una variable en la realidad y sobre eso comenzar a desarrollar técnicas e instrumentos de investigación. Hay ocasiones que incluso hasta a nivel de los diferentes docentes, áreas del conocimiento, hay muchas personas que explican, ¿no? Que es mejor trabajar con casos de estudio que uno pueda estimar, que pueda considerar por análisis exploratorios y teóricos que ya se supone que exista una factibilidad o una importancia para ciertas propuestas de investigación, pero en realidad lo que se considera válido al momento actual, incluso dentro de la evaluación que tenemos siempre para acreditación, es que nuestros proyectos sí lleguen a tener una investigación de campo, porque esa es la contrastabilidad empírica que nos permite demostrar la necesidad de nuestras propuestas de solución. Entonces, a veces pensamos en hacer estudios netamente teóricos o estudios experimentales en el que solamente me baso en la teoría y después construyo algún tipo de propuesta. Sin embargo, la investigación científica de alto impacto y lo que se trata de desarrollar actualmente en todos los ámbitos científicos son las investigaciones que también tengan la posibilidad de medir en la realidad la problemática que investigan y que no solamente se puedan quedar a un nivel teórico. Entonces, el trabajo de campo o el diseño de técnicas de investigación es lo que facilita la investigación de campo, que le da incluso un rigor metodológico y científico, y sobre eso desarrollamos también los resultados de la investigación, la comprobación de las hipótesis, que es tan importante, y en función de eso podemos establecer las propuestas de solución al problema. Entonces, esa es la función de las técnicas e instrumentos de investigación para la recolección de datos en las poblaciones y muestras, y el contenido de las técnicas e instrumentos tiene que ver con el sistema de indicadores directo de las variables. Me fue la pantalla.
Entonces, la etapa de recolección de datos justamente, ¿qué puede implicar? Implica el poder tener un concepto claro de las variables, el poder seleccionar adecuadamente las muestras y poblaciones en las cuales nosotros vamos a investigar, y que básicamente nos ayude también a entender el procedimiento para poder llegar a estas poblaciones. El hecho de aplicar técnicas de investigación es muy relevante en la actualidad, no solamente para trabajar a nivel comunitario y social, sino también a nivel empresarial. El hecho ya de vincularnos a una empresa, de conocer un problema, de trabajar proyectos o prácticas, exige que también podamos saber diagnosticar y establecer estudios reales y que puedan evidenciar dichas problemáticas a partir de la aplicación de estas técnicas. Entonces, realmente la recolección de datos es un proceso dentro de investigación que exige una planificación, una organización, toda la seriedad del caso para poder llegar a esas poblaciones y entender el comportamiento también de los indicadores que nosotros medimos. Los métodos que también nos ayudan a establecer este proceso tienen mucho que ver con la posibilidad de analizar, de interpretar de acuerdo a la realidad del comportamiento de los elementos de las variables que tomamos en cuenta a la hora de recolectar estos datos. ¿Qué medimos básicamente? Las magnitudes justamente de las variables que son los indicadores. En algunas ocasiones vemos técnicas que se forman a partir del contexto de la investigación, técnicas que analizan factores del problema, pero realmente las técnicas deben medir los indicadores de las variables. Los indicadores que realmente puedan establecer un análisis de lo que pueda estar pasando en la realidad. Por ejemplo, unas 10 veces creo que ya vemos matrices de ejemplo de variables, tenemos por ejemplo este caso en el que tenemos una variable que es el aprendizaje basado en la resolución de problemas en matemáticas. Esta es la variable, ¿no? Vuelvo atrás de nuevo para ver si una vez más se puede comprender el tema, ¿no? Aunque yo estoy segura, porque no somos jovencitos, que la cuestión no es entender, sino que no se hace esfuerzo en aprender, ni tampoco en estudiar. Entonces, la variable, en este caso independiente, es el aprendizaje basado en la resolución de problemas. En matemática, que es el ABP. Entonces, aprendizaje basado en la resolución de problemas en matemática es una variable de estudio. Queremos saber si realmente se aplica o no en los docentes de escuelas. Entonces, la población y muestra es justamente docentes de matemáticas y estudiantes de una escuela, de escuelas fiscales, ¿no? Entonces, miren aquí, por eso decimos que medimos básicamente los indicadores para poder ver su comportamiento en la realidad. Y como decía antes, en lo que estábamos viendo en la exposición, las poblaciones y muestras ya son justamente el contexto donde delimitamos la investigación. Entonces, ¿qué sucede con esta variable? De forma abstracta es un concepto, una integridad de un elemento objeto de estudio y vamos a entender qué componentes la integran. ¿Qué componentes la integran? Y es lo mismo en las variables que ustedes tienen de investigación. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué componentes la integran y para eso vamos a desglosar esa variable, a entender cada aspecto, por pequeño que sea, que conforma mi objeto de estudio. Porque en la medida que profundizo en mi objeto de estudio, me va a ser mucho más fácil entender el problema, entender todo el proceso investigativo. Entonces, parto de un concepto, porque si no entiendo la variable, no voy a poder entender sus componentes. Parto de definir un concepto y de entender qué es mi variable, qué es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, comienzo con una primera dimensión
que es la elección de indicadores de creatividad en la resolución de problemas matemáticos. Uno de los componentes de esta variable es la posibilidad de elegir indicadores de creatividad para la resolución de problemas matemáticos. Otra dimensión son las fases y etapas de la resolución de problemas. ¿Ya entendemos? Entonces, estamos desglosando esta variable en sus principales componentes. Eso se llama dimensión en los procesos de investigación científica. Comprensión y análisis del problema sería otra de las dimensiones que abarca esta variable que se llama aprendizaje basado en la resolución de problemas. Entonces, quiere decir que este aprendizaje ya dejó de ser este concepto abstracto, esta integridad de conocimientos para poderse analizar desde cada uno de sus componentes que se llaman dimensiones. Pero en cada dimensión todavía no llegamos a esto, a lo que se pretende, que son las expresiones de las magnitudes del hecho que se mide. No llegamos aún a eso, porque realmente elección de indicadores tendríamos mucho y no sabríamos qué medir, qué hacer para conocer el comportamiento de esta variable en la realidad. Entonces, por eso es que la dimensión puede igualmente desglosarse, llevarse a su expresión mínima de todos los elementos que pueden estar integrando esta dimensión o este direccionamiento de la variable. Entonces, si decimos elección de indicadores de creatividad para la resolución de problemas, nosotros podríamos entender cuáles van a ser esos indicadores que realmente debemos medir, porque si ellos no se miden, nosotros no sabríamos si realmente en esas escuelas fiscales saben o dominan el aprendizaje basado en problemas. Entonces, dentro de esa dimensión vamos a encontrar que hay múltiples indicadores. Por ejemplo, vamos a medir fluidez, vamos a medir flexibilidad, originalidad, análisis, síntesis, curiosidad, sensibilidad, generación de ideas, comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es mi sistema de indicadores de creatividad. Recién los analicé, recién los entendí y ellos voy a ver cómo se utilizan en las clases de matemáticas. Si el profesor realmente promueve la originalidad, si el profesor es flexible en los procesos, si realmente promueve la inventiva o simplemente pide que se reproduzca lo que ya está en los textos. Entonces, de acuerdo a los resultados que yo obtenga, luego que hago las técnicas de investigación y las aplico en las poblaciones, yo voy a saber cómo se comportan estos indicadores. Entonces, toda investigación científica tiene validez en la medida que sabe medir indicadores, que son estas magnitudes. ¿Por qué? Porque miren cómo se transformó la variable. La variable ya no está ni siquiera al nivel de una dimensión, sino que está al nivel de expresiones mínimas que se llaman indicadores, porque con ellos yo voy a poder llevarlos a la práctica, puedo comprobar, puedo establecer mediciones, puedo incluso establecer diseños, como el caso de ustedes que querían hacer sus prototipos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el diseño de una máquina del tipo que sea, de acuerdo a lo que ustedes están investigando, las que quieren procesar semillas, las máquinas que son para balanceados, la otra máquina que es trituradora, que son sus prototipos y que está muy bien pensado, entonces yo voy a empezar a ver sus dimensiones y a ver cuáles son los indicadores puntuales que me ayudan a establecer ese diseño. Si, por ejemplo, tengo componentes electrónicos aquí en dimensión, en indicador yo tengo que detallar todos los componentes electrónicos que yo voy a utilizar en mi diseño. Por eso son indicadores. Entonces yo puedo evaluar, después puedo evaluar cuál es el indicador que más me conviene para ese tipo de diseño electrónico o eléctrico. Entonces, si yo aquí tengo componentes eléctricos y en indicadores voy a entender, por ejemplo, la selección de una bomba, la selección de las cuchillas de corte,
el sistema el diseño, del circuito, las cuestiones que me van a llevar al funcionamiento de mi máquina, entonces yo lo establezco como indicadores. O si tengo algún tipo de componente específico que quiero analizar, también lo puedo incluir en indicadores. Es decir, voy a desglosar cada una de las dimensiones de mi variable para poder llevarle a la expresión de medición. De igual manera, si tengo, por ejemplo, tipos de sensores, como decían algunos que querían utilizar, o sistemas que voy a utilizar para su funcionamiento, entonces en indicadores podría medir automático, semiautomático, mecánico, y cada uno de ellos establecer una propuesta diferente de diseño. De igual manera, si digo tipos de sensores, ¿cuáles sensores voy a utilizar? Y esos serían mis indicadores. Y así sucesivamente. Los demás que querían igual hacer programas de capacitación, si yo aquí pongo temáticas de interés o temáticas requeridas para educación ambiental, que puede ser una dimensión, ¿cuáles son mis indicadores? Pues todas las temáticas que yo voy a evaluar en esa población. Imprímeme un cuento corto, no está tan largo como... Supóngase, tengo aquí una lista de temáticas que serían mis indicadores. La lista de temáticas me va a permitir evaluar en la población cuáles son las que más interés tienen. Entonces son indicadores porque cada variable tiene su particularidad. No puedo creer que el diseño de un prototipo va a ser igual que la posibilidad de medir o crear un programa de capacitación. Pero ambas son importantes, ambas tienen rigor metodológico y ambas pueden aportar una novedad científica, pero su medición es diferente. Entonces, si yo aquí tengo temáticas de interés en indicadores, voy a establecer una lista de temáticas que yo pueda medir en la población y muestra, para saber cuál de ellas son las que las personas requieren o les interesa. Luego yo tengo acá, en vez de tener el sistema mecánico o el tipo de sistema, yo acá tendría, por ejemplo, tipos de clases. ¿Qué clases quieren recibir esas personas? ¿Cómo le gustaría que sean sus clases? Las clases del programa de capacitación. Y en indicadores yo puedo medir talleres interactivos, trabajo colaborativo, conferencias magistrales, talleres de construcción. Es decir, yo puedo poner una serie de indicadores que me ayuden a demostrar qué tipo de clases les gustaría más. Después podrían ser clases con técnicas outdoor, clases con técnicas indoor, porque es lo que ahora se mueve en la actualidad en capacitaciones. Pero si yo no leo sobre un programa de capacitación, si yo no consulto nada, ¿cómo voy a saber cuáles son sus indicadores? Yo estoy planificando un proceso de investigación y para llegar a eso yo tengo que leer, investigar, ver qué es lo que está pasando en la actualidad. ¿A qué se refieren cuando todo el mundo ahora quiere programas de capacitación basados en outdoor? Entonces, yo tengo que investigar, porque son mis propuestas. Hasta le he puesto el ejemplo de los proyectos de la ESPE que tenemos de vinculación, como por ejemplo las clases ahora son solo en función de talleres interactivos, de construcción, que incluso hay que llevar a las personas en materiales, papelógrafos, marcadores, etcétera, porque eso es la manera en que las personas quieren aprender. Pero ¿cómo lo descubrimos? Cuando aplicamos una encuesta y medimos una serie de indicadores y nos dio la perspectiva de qué es lo que quiere la mayoría de la gente. Entonces, ustedes, si no tienen indicadores, no van a poder saber qué hacer en sus prototipos y qué medir en las variables dependientes que tienen que ver directamente con el contexto de su problema de investigación. Otro ejemplo más. Aquí hay otra dimensión, que ya no es la que acabo de explicar de los dos proyectos que tenemos. Acá tenemos fases y etapas de resolución de problemas. Miren los indicadores. Esta etapa de resolución de problemas, ¿en qué se puede convertir? En presentar una situación problemática, fomenta la formulación de interrogantes,
utiliza estrategias para el desarrollo, plantea problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fases que pueden estar implícitas en esta dimensión son estas que están aquí. Estas. Por eso es que se denominan indicadores. Entonces, con ellas, con estos indicadores, yo sí podría saber en qué medida los docentes aplican las etapas de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque les puedo poner todas estas y ver cuáles de ellas ellos utilizan y en qué frecuencia. Entonces, eso me va a dar la medida si están o no familiarizados con esto. Y finalmente, cuando tenemos todos esos indicadores, entendiendo cada una de las dimensiones, pero esto es un trabajo que lleva análisis de muchos proyectos afines para entender qué poner aquí. Era como anoche veíamos con una serie de estudiantes en clases. Si nosotros no leemos, no conseguimos una información válida, simplemente estamos improvisando. Y ellos mismos veían antes de comenzar sus estudios que en las empresas muchas veces se daban cuenta que simplemente los estudios estaban por debajo de las expectativas, porque mayormente era una improvisación de lo que suponían que debería de ser el sistema de indicadores, pero no se habían puesto a analizarlos. Entonces, esto implica esfuerzo, implica lectura, implica búsqueda de información válida, porque si no, uno cree, por ejemplo, o establece otros principios que no son los que se están manejando en cada una de las dimensiones. Y de igual manera, para entender las dimensiones, es importante también leer y consultar sobre las variables. Cuando uno lee mucho, en este caso sobre ABP, ahí se da cuenta lo puntual de esa variable. Igual ustedes, si leo mucho, investigo sobre prototipos, sobre máquinas y demás, como hemos visto hasta en clases, diferentes proyectos, eso es lo que me va a permitir desglosar mi variable con asertividad y con la posibilidad de ser claros en cada uno de los indicadores. Pero si yo pongo, por ejemplo, velocidad, pero ¿qué es lo que quieres medir en velocidad? Entonces tienes que tener rangos de los posibles resultados que a ti te den la medida de qué cosa, de cuál sería el óptimo y cuál no sería el óptimo, para cuando lo apliques y encuentres el resultado, entonces puedas comparar y decir, encontré un valor adecuado, no lo encontré, mi prototipo no responde a los estándares que debería de tener o sí responde. Entonces, el resultado, el comportamiento del indicador es el que te va a permitir medir y evaluar si en realidad estás en lo correcto o no. Y todo esto que vemos aquí es lo que medimos luego aquí en las técnicas de investigación. Cuando esto está claro, entonces podemos convertir todos esos indicadores en preguntas. La medición de indicadores, no lo olviden, tienen igual una prueba teórica la próxima semana, no solamente práctica. La medición de indicadores se establece a partir de ítems, de preguntas. Y las preguntas miden justamente esos indicadores. No sé si hay alguna pregunta, una vez más, sobre lo que estamos viendo del análisis de variables. Nuevamente hemos regresado atrás tratando de entender un ejemplo, el ejemplo que hemos visto tantas veces, y de igual forma volver nuevamente a lo que significa desglosar una variable o, como se llama en metodología, operacionalizar. ¿Alguna pregunta al respecto? Inge, para este tema, ¿hay un límite de hojas o no? Yo ya les he dicho también unas 10 veces que por cada dimensión deberíamos tener al menos 5 indicadores. 5 indicadores porque luego, al momento de desarrollar cada una de las variables y sobre todo las técnicas, si tenemos menos indicadores, no vamos a tener profundización en el contenido de las técnicas. Entonces, no es que hay un límite, todo depende de las variables, pero sí es recomendable que tengamos al menos unos 5 indicadores por dimensión.
Entonces, las técnicas de investigación son las que nos permiten justamente recoger, generar, presentar información del resultado del trabajo de campo en las poblaciones y muestras. Supóngase, ahora yo quiero investigar cuáles son los factores de aprendizaje que a ustedes les motivan, por poner un ejemplo. Entonces, yo para saber eso, tengo que aplicarles a ustedes una técnica, porque yo no podría poner en un trabajo científico que yo creo por observación o por percepción propia, que los estudiantes aprenden o les interesa tal y tal cosa. No. En investigación científica tiene que haber una evidencia de todo. Entonces, por eso son las técnicas. Y de igual manera, cuando usted va a hacer un análisis por observación, tiene que adjuntar qué usted observó. Y lo que se observa son los indicadores. Un sistema de indicadores establecidos en una guía de observación. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación científica, hasta para observar, tiene que estar sistematizada, establecidas las técnicas, y que esas técnicas demuestren que su contenido son los indicadores de las variables. Porque si no se puede demostrar que el contenido son los indicadores, igual no es válido su proyecto. No es válido. Por eso les comentaba que en la ESPE, por ejemplo, cuando usted va a salir a hacer trabajo de campo, primero tiene que recibir la validación de expertos de su matriz de variables y de sus técnicas. Cuando eso está aprobado, entonces puede acercarse o trabajar en las empresas, en las poblaciones y todo. Igual las tesis. Para salir a hacer una tesis, primero tiene que estar demostrado que sus técnicas responden a los indicadores de las variables. Entonces, por eso es tan importante todo esto, para que usted aprenda a hacer sus proyectos. Nuevamente, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabo de explicar de las variables? ¿Alguna pregunta más? Luego no diga no entiendo. Le estoy diciendo que me puede preguntar lo que usted desee. O no hice porque no entiendo, o no hice porque no comprendo. Lo que requiera me puede preguntar. Entonces, los aspectos para seleccionar técnicas de investigación tienen que ver mucho con la coherencia metodológica, como estábamos hablando. La posibilidad también que realmente los instrumentos puedan adecuarse a estos indicadores, o de lo contrario, como veíamos en el caso, no sé si están aquí los estudiantes del proyecto de estrés laboral, que existen instrumentos que puedes adecuarlos a tu estudio, o puedes utilizar instrumentos que ya están hechos. ¿Cómo cuáles serían, Inge? Disculpe. Dependiendo la variable, hay muchos. Por ejemplo, en esa tesis que yo les muestro de ABP, hay un instrumento ya validado por otros autores y publicado, que es sobre pensamiento creativo. Entonces, como ellos tienen la variable pensamiento creativo, utilizan un instrumento que ellos no elaboran, sino que ya otra persona elaboró y validó, y eso se cita en las investigaciones y se pone justamente en qué investigación se validó, cuáles fueron los resultados y por qué uno los selecciona. En el caso del estrés, igual manera, ellos utilizan o van a utilizar, no sé cómo estará el avance de la investigación,
van a utilizar el cuestionario de la OMS sobre estrés laboral. Si usted quiere medir inseguridad social, por ejemplo, también hay cuestionarios que ya están publicados en el plan de seguridad de la policía, el plan de seguridad ciudadana. También hay del INEC. Entonces hay algunas cosas que ya están como tal desarrollados instrumentos, técnicas de investigación. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en los trabajos técnicos, como usted está midiendo algún tipo de problemática que sea muy particular, puede que no encuentre un cuestionario ya hecho o validado y que usted pueda hacerlo de acuerdo a los indicadores de sus variables. ¿Alguien levantó la mano tal vez? Sí, que disculpe, lo que pasa es que nosotros ya tenemos el formulario, entonces tendríamos que recolectar más información o hacer primero eso de las técnicas. No, es que ustedes ya tienen la técnica, que es el instrumento de la OMS. Solamente tenían que subirle al Drive, es decir, el proceso que estamos viendo ahora de aplicación. La técnica ustedes ya la tenían, ya está diseñada. Entonces pasaríamos directo a recolectar los datos. Exactamente. Y la recolección de datos, una de las nuevas formas que antes no se permitían, pero que a raíz de la pandemia y todo ya se utilizan, son los formularios del Drive. Entonces ya no tenemos la necesidad de tener las encuestas impresas. Nosotros guardamos por años las encuestas porque cuando hay revisión de proyectos y todo, te piden la evidencia, incluso firmadas las encuestas, firmadas con alguna rúbrica de quién la llenó, porque eso sí, los nombres no se pueden pedir, es anónimo, pero guardábamos toda esa cantidad de papeles y ahora ya es permitido utilizar los formularios Drive en las investigaciones y las demás aplicaciones que existen, no solamente las del Drive, para generar la recolección de datos. Entonces, con esas preguntas que tiene el cuestionario, páseme el link al WhatsApp del formulario para revisarle cómo quedó. Si no hay... Porque lo que sí no podemos es tener errores en el formulario. Entonces, eso me refiero, como la persona que me preguntaba, hay muchos cuestionarios que ya están, habría que ver cuáles son sus variables, si hay algún cuestionario que le puede servir, y de lo contrario, como tampoco es que podamos estar tomando toda la información, podría ser que consideremos ese cuestionario para tomar los indicadores que ellos midieron, hacer, como decimos a veces, un trabajo al revés. Si alguien encuentra un cuestionario que le resulte viable para su variable de investigación, entonces puede entender los indicadores que están medidos ahí, aunque ya estén formulado preguntas, entender cuáles son los indicadores y con eso retroalimentar su matriz de variables. ¿Ya entendemos? Eso creo que también se los dije en clases, pero bueno, le vuelvo a decir porque debido a la pregunta que me hicieron, también puede ser una alternativa. Inge, disculpe, ya le llegó el link, ya se le envió.
¿Ya? Ya lo reviso. Lo que estaba compartiendo la pantalla. Entonces, las técnicas constituyen justamente los mecanismos, los métodos que nos permiten llegar a obtener esta información. Son procedimientos de recopilación mayormente, que hay varios tipos de técnicas, no todas son iguales. Y la concreción de las técnicas ya al momento que se aplican en la población se conocen como instrumentos. La técnica sería el procedimiento metodológico recomendado, la herramienta general para la recolección de información, y el instrumento ya es concretamente la parte operativa del proceso de recolección de información. Por eso es que tenemos técnicas y tenemos instrumentos, porque ya son los que básicamente se aplican en la realidad. De ahí que usted, por ejemplo, escuche en la vida cotidiana o a lo mejor en algún proyecto que haya hecho, que tiene una técnica que es la encuesta, pero el instrumento que ya va a utilizar para trabajar con las poblaciones se llama cuestionario. Entonces es la parte operativa de la investigación. Y de igual manera escuche o vea en la televisión o en algunos ámbitos, se realizó una entrevista. La entrevista es la técnica, pero el instrumento es el cuestionario, porque es un grupo de preguntas a partir de la cual se hizo la entrevista. En el caso de las entrevistas, todas las preguntas siempre tienen que ser abiertas, a no ser que sea una entrevista estructurada en la que usted sí puede dar solución a las interrogantes planteadas. Pero de ahí las entrevistas son preguntas abiertas para que las personas tengan la posibilidad de decir sus criterios. ¿Por qué? Porque la entrevista es utilizada para una población más pequeña, porque son cosas muy puntuales. En cambio, las encuestas casi nunca se trabaja pocas preguntas abiertas por cuestionario, porque va a un mayor número de personas, porque trata la recolección de datos de forma simultánea y la posibilidad de trabajar todas las preguntas abiertas nunca acabaríamos de tabular, imagínense. Entonces, esa es la diferencia entre una técnica y un instrumento. Aquí tenemos justamente que también tenemos técnicas como la observación. En la observación también es una técnica muy válida porque podemos tener una guía de preguntas, lo que se llama una guía de observación, que solamente la ve el investigador. Estas guías de observación no se socializan con las poblaciones. Usted observa y anota el comportamiento de todos los indicadores que tienen la guía de observación. Y hay la observación participante y la observación no participante. A lo mejor hay situaciones de investigación en las que usted quisiera observar una realidad y pudieran incluso aplicarla este semestre, si es que quieren. Observan una realidad sin comentar y sin que las poblaciones y muestras sepan que están siendo observados. A lo mejor pueden acudir, como están algunas personas trabajando en comunidades, para ver exactamente cómo son las prácticas agrícolas de los campesinos, para ver exactamente lo que ellos hacen sin que lo maquillen, sin que cambien la realidad, porque cuando usted le dice, porque ya nos ha pasado que vamos a realizarles una técnica o le vamos a hacer una encuesta o algo, ellos cambian totalmente su comportamiento y nos muestran a veces realidades que no son. Entonces, esa observación en la que nadie sabe que usted está observando se llama observación no participante. Y la observación que ya usted avisa con tiempo, porque también es complejo a veces, no hay cómo desarrollar observaciones sin permisos, sobre todo en empresas
Incluso hay que entregar con anticipación la guía de observación. Ellos revisan, aprueban y nos dan la oportunidad de ir. En esos casos se llama observación participante, porque ya todas las poblaciones saben que van a ser observados. Entonces ahí como que es bueno, ¿no? Como quiera que sea, es una buena técnica, pero se puede distorsionar en algo la información original. Igual los campesinos, cuando ellos dicen que no, que ellos sí mantienen las prácticas de rotación del suelo, que ellos sí saben y manejan fertilizantes orgánicos. En los proyectos del Ministerio de la Agricultura eso se ve con mucha frecuencia, que realmente ellos no dicen en todos los casos lo que ellos verdaderamente hacen en sus parcelas, en sus propiedades. De ahí que estos tipos de observación son bastante viables, pero depende si es una técnica que usted quiere utilizar, si está de acuerdo al problema de investigación, a sus variables, o si le es más viable utilizar una entrevista cuando son poblaciones pequeñas o una encuesta cuando son realmente poblaciones mucho más grandes. Y que esto también tiene diferencias, ¿no? Como yo les decía, las entrevistas mayormente son de preguntas abiertas, aunque las entrevistas estructuradas, usted sí puede enunciar posibles respuestas a las preguntas. Y las encuestas, que mayormente se desarrollan a través de los cuestionarios, como el caso de los estudiantes que acabamos de mencionar. Y ustedes igual, todos tienen que hacer cuestionarios que midan sus variables. Las técnicas de investigación pueden ser cuantitativas o cualitativas dependiendo del paradigma que nosotros hayamos elegido. Casi todos están sobre el paradigma cuantitativo, pero las técnicas cualitativas también son muy válidas. Por ejemplo, la realización de grupos focales, de estudios de caso, de historias de vida. O si alguien quiere vincular un paradigma mixto, como yo les decía en el primer parcial, pueden utilizar técnicas de los dos paradigmas y me pueden avisar para también enseñarles o revisarles sobre las técnicas cualitativas. Las técnicas, como les decía, y los instrumentos tienen una relación directa, al menos en la investigación cuantitativa, y las herramientas de registro es lo que estamos hablando ahora, la posibilidad de tener formularios en digital o impresos. La encuesta mayormente implica medir el sistema de indicadores o los procedimientos estandarizados para que realmente se puedan recolectar los datos y sobre todo interpretar y analizar. Es una técnica que mayormente pretende recoger información en muestras grandes en las cuales no es necesario la particularización de casos, sino la generalización de resultados, porque la generalización de resultados acá en la encuesta al menos es indispensable. Si no hay generalización de resultados, entonces no es válida la aplicación de la encuesta, que nos permite mediante preguntas. Aquí también viene justamente la riqueza y la complejidad de las técnicas. Estos indicadores hay que saber cómo medirlos. Por eso se realizan a través de preguntas. Y que esas preguntas se aplican, como habíamos dicho, en las poblaciones y muestras. Si el universo pasa de 100 personas, entonces hay que obligadamente aplicar una muestra, una fórmula. Los que tengan en su población más de 100 personas me pueden también comunicar para que apliquemos la fórmula. Determinar las poblaciones y muestras, lo que acabamos de decir, diseño y prueba de cuestionario. Las etapas del diseño de instrumento también implica esto, ¿no? Porque nosotros podemos hacer algún tipo de prueba para demostrar que el cuestionario sí es válido y que tiene confiabilidad. Y esa prueba la hacemos con las mismas técnicas de nuestra investigación aplicada a una población más chiquita o una población que no ingresa en el estudio. Por eso se llama prueba piloto.
Luego la aplicación de los cuestionarios y finalmente el análisis de los datos. Hasta aquí era nuestro segundo parcial y miren dónde estamos. El análisis de datos. Entonces nosotros tenemos que aplicar las técnicas para recoger un análisis de datos que sea realmente confiable, válido y demás. Estos son algunos de los procesos para aplicar encuestas, sobre todo después de la aplicación de los cuestionarios, viene la revisión de la información. A veces hay muchas cosas que arreglar, no se puede tabular con lo que hemos encontrado. La codificación de la información, si es que usted quiere codificarla para pasarle a una base de datos. La preparación del plan de análisis, el paquete estadístico que vayamos a seleccionar y la estructura de los informes finales. De toda la población, como decimos, perdón, debemos seleccionar una muestra en el caso que se requiera. Y esto tiene que ver mucho al momento que vamos a trabajar con la unidad de análisis, es decir, con las poblaciones o con las muestras que nosotros podamos identificar, tiene que ver mucho con con la interrogante del proyecto, con la pregunta de investigación, que es el problema. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en todos los problemas que hicimos, delimitamos dentro de la interrogante cognoscitiva, delimitamos el lugar y el tiempo. ¿Recuerdan? Sí, Entonces, de ahí es de donde sale la población y muestra, no es otra. Es la misma que ya definimos en el problema de investigación. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo sacar una unidad de análisis correcta, pero bueno, eso ya nosotros lo tenemos claro y lo hemos practicado en clases. Los tipos de muestras en el que nosotros podemos calcular el error y la confianza, que es lo que yo les decía, la fórmula, o realmente cuando no son probabilísticos, que no nos interesa determinar una representatividad. Puede ser tal vez un estudio exploratorio, un estudio donde no tengamos aún una representatividad directa del universo. A veces hacemos estudios o muestreos aleatorios en el que todavía no podríamos generalizar resultados a toda una población. Los errores que se pueden incluir en la muestra es, por ejemplo, no elegir casos que deberían estar. Esto es un error muy, muy común y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si nosotros decimos en la interrogante del problema que estamos tratando los agricultores de la parroquia Mulaló, Cantón de Tacunga, en el año 2023, por inventar, no es verdad que ustedes, no me acuerdo qué poblaciones han elegido, pero si yo tengo esto desde la interrogante del problema, entonces mi muestra tiene que ser una representatividad de la población de campesinos o de agricultores de la parroquia Mulaló. Una representatividad. Por eso, si en Mulaló existen 5.000 habitantes, entonces yo establezco una muestra con la fórmula de cuántas personas deberían incluirse en el trabajo de campo. ¿A cuántas tendría que encuestar para que sea representativo? Entonces aplico la fórmula y me puede salir un porcentaje o un valor, por ejemplo, de 400 encuestas. Entonces tengo que aplicar las encuestas en 400 personas nada más. Y esas son las ventajas de la selección de la muestra. No tendría que trabajar en el universo, pero nunca dejar fuera los casos que de verdad deberían ser, porque si no, igual no tiene validez ninguna el estudio si me equivoco de muestra.
Estos son los tipos de procedimientos que podemos utilizar para aplicar la encuesta. Que, bueno, antes, de acuerdo a Saint-Pierre y a estas metodologías, estas eran las únicas modalidades, pero bueno, ahora tenemos todo lo que podemos hacer en línea. Las entrevistas directas, porque cuando son personales, necesitamos una persona que le aplique o al menos que le oriente al momento de llenar el cuestionario. Los que van a ir a las comunidades, y como las personas en las comunidades a veces se dificulta que llenen encuestas en línea, los que van a ir a las comunidades tienen que ir con su formato impreso, como está el primer paso, entrevistas directas. Con su formato impreso y aplicarles a cada persona su encuesta. Eso sí tenemos que hacer en el caso que no podamos tener formularios. Las preguntas, como les decía, son abiertas, pero también hay preguntas cerradas, que son las opciones de respuesta que nosotros podemos brindar en cada ítem y que sea de acuerdo a lo que nosotros hayamos considerado como indicadores y lo que nos convenga también dentro de la investigación. Porque si a veces brindamos opciones que después no vamos a poder cumplir y justo nos salen esas en los mayor porcentajes de respuesta, estaríamos también en una contradicción. De ahí, esta es la manera en que se presentan los datos, aunque la norma APA dice, al menos para la estadística descriptiva. La norma APA menciona que debemos elegir entre gráfico o tabla, ya no necesitamos como antes la tabla y el gráfico. Pero bueno, en eso vamos a profundizar cuando ya tengamos los resultados de las técnicas. Los datos estadísticos mayormente se establecen desde las frecuencias, tendencias y variabilidad. Quiere decir cuál es la distribución de datos en cada una de las opciones de respuesta que tenemos en los ítems. Al menos en estadística descriptiva, porque estadística inferencial nos permite en cambio comparar y demostrar hipótesis. Anoche mismo, por ejemplo, teníamos un caso de una investigación en que no se podía demostrar la relación que existe, era muy baja, entre compromiso organizacional y desempeño laboral en unas empresas de Quito. Entonces, la estadística inferencial se utiliza justamente para eso, ¿no? Para demostrar hipótesis, relación entre hipótesis, o en el caso de ustedes también, podríamos demostrar la pertinencia de los prototipos. Y la manera en que desarrollas estos datos es totalmente diferente. Necesitamos pruebas no paramétricas, entre otros casos. Esto ya veíamos que en el caso de la observación tenemos bitácoras o diarios que solamente son personales del investigador y que solamente él evalúa y ve sus preguntas, que realmente nos permite también adentrarnos en los sucesos, en los eventos que puedan estar aconteciendo. Ustedes pueden levantar mucha información mediante la observación. Las técnicas de registro y de análisis son diferentes también a cómo se interpreta un cuestionario. Si alguien va a aplicar una guía de observación, me debe comentar para luego explicarles cómo se analizan estos datos. ¿Qué observamos?
qué preguntas podemos analizar de acuerdo a lo que queremos observar, y eso es lo que básicamente usted establece como guía de observación. Bueno, estas son recomendaciones que siempre tenemos que ser muy atentos al momento que observamos, a los detalles, a las habilidades para interpretar conductas no verbales, saber escuchar. Es muy importante el saber observar. Hay ejemplos aquí. Ya habíamos visto la observación participante, la observación no participante, que son las observaciones que realmente pueden limitar de algún modo la información, aunque la observación no participante pueda ser más efectiva. Tenemos otro ejemplo. Las observaciones sistemáticas y no sistemáticas también son una técnica válida, ¿no? Porque a veces necesitamos de una observación sistemática, al menos para demostrar algunos indicadores. Si yo tengo un prototipo, tengo que establecer una guía de observación sistemática porque voy a ver en cada prueba cómo funcionó, voy a recoger los datos, voy a comparar después con las siguientes observaciones. Entonces, todo eso también está mediado por la observación sistemática. Y usted puede hacer técnicas para recoger información en poblaciones y muestras, y también técnicas que le permitan dar seguimiento a sus variables independientes, como la que acabo de mencionar. Son los tipos de observaciones, las amplitudes de la observación. Ejemplos también. Aquí es donde se registran o usted puede llevar la sistematización de la información, que es en su guía de observación o el llamado diario de campo, es decir, donde usted escribe la respuesta a todas las preguntas que usted observó. La codificación, los matrices y los mapas de relaciones, eso es para la observación. Por eso, si alguien va a utilizar la técnica de observación, podemos ver cómo procesar los datos. En las cualitativas, como yo les decía, tenemos los grupos focales, las entrevistas, mayormente, que depende también de lo que vayamos a hacer. La entrevista, que es una técnica netamente directa, interactiva, donde todas las preguntas son en la mayoría de los casos abiertas. Así que creo que tienen muchas opciones dependiendo el tamaño de sus poblaciones y muestras, dependiendo la magnitud de las variables, es que podemos seleccionar una u otra técnica. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Con respecto a las variables. Dígame. ¿Alguien me quiere decir algo? Yo, Inge, Dígame. una pregunta para la estructura así del formulario que tendríamos que hacer en lo que nos dice lo que son preguntas cerradas y abiertas. ¿Hay un número específico de cuántas preguntas cerradas se harían y cuántas preguntas abiertas se podría hacer? ¿O podríamos hacer solo un cuestionario de solo preguntas abiertas o solo un cuestionario de preguntas cerradas? Bueno, dependiendo del tamaño de la población. Porque si es una población numerosa, no debería de utilizar muchas preguntas abiertas. En las encuestas casi no se utilizan preguntas abiertas, algunas muy puntuales. De ahí las preguntas cerradas no pueden entenderse como preguntas dicotómicas. No es que yo voy a hacer un cuestionario de respuestas sí, no.
Las preguntas cerradas se refieren a las preguntas también de selección múltiple, de mayor profundidad. Entonces, usted, de acuerdo a los indicadores que seleccionó y que analizó, va transformando esos indicadores a preguntas y ahí va estableciendo cuáles pueden ser las posibles opciones de respuesta a la pregunta. Eso es lo que... Y número exacto de preguntas no hay, depende de la cantidad de indicadores. Cuando ya todos los indicadores están medidos, se termina el cuestionario. Por eso hay encuestas que a veces tienen hasta 25 o 30 preguntas, porque realmente tienen demasiados indicadores. Y en las abiertas o no estructuradas de las entrevistas son las que pueden ser mucho más flexibles, que pueden ser solamente preguntas que propone el investigador, en el caso que voy a necesitar una entrevista. Los entrevistados y el entrevistador tienen ambos diferentes funciones y roles dentro del acto comunicativo para la recolección de datos. Gracias, Inge. Solo esa no era la duda. Ok. El diseño que tengamos también se relaciona directamente con las técnicas. Si ven, esto ya es algo que está establecido metodológicamente, que los indicadores siempre se van a transformar en ítems. Como yo les explicaba, incluso del caso que hubo del censo en la pandemia, que por eso se repitió, había demasiados errores en las preguntas, porque se quedaron muchos indicadores sin medir. No se ajustaba a la realidad de la población del Ecuador en el 2020. Entonces, no puedes crear o distorsionar los elementos que integran una variable. Y sobre los indicadores es que puedes hacer ítems. Por eso es que también se repitió ese censo, porque habían muchos errores desde el punto de vista estadístico y metodológico. Los grupos focales, que son netamente de la investigación cualitativa y que ahora en la actualidad son más interesantes que las entrevistas, porque son los espacios en que las personas pueden debatir, expresar sus criterios y establecer un diálogo interactivo. Ya hemos tenido en algunos casos de investigaciones la posibilidad de manejar grupos focales. Ahora, por ejemplo, hay uno que es muy interesante de personas especialistas y expertos en el crimen organizado transnacional, porque ya asusta realmente todo lo que se está viendo en el Ecuador. Ya el Ecuador ya dejó de ser solo un país de tránsito, ahora es un país donde hay laboratorios, cristalizadores, demasiado lo que está sucediendo en el país en función del narcotráfico. Entonces, este grupo focal debate y analiza este tema, son personas especialistas y expertos en estos temas que además han dirigido inteligencia en el país. Quiere decir que realmente los grupos focales pueden tener una gran riqueza de conocimiento para aportar a las investigaciones científicas y que usted selecciona los miembros de su grupo focal. Usted los puede seleccionar. A lo mejor alguien quisiera hacer un grupo focal para ver diferentes profesionales o personas que manejen una temática en particular. Las máquinas, por ejemplo, para la producción agrícola. Entonces, sobre eso investigo, consigo y veo quiénes podrían ser los miembros de mi grupo focal y creo ese grupo. Creo ese grupo con esas personas, establezco un cuestionario de preguntas para ellos y cada uno va a tener una intervención, pero van a dialogar en el mismo espacio común, van a compartir información y ya no es la visión de las entrevistas aisladas como era antes. Los medios, porque ahora podemos enviar las técnicas por diferentes medios, no como hace un tiempo que solo era personal. Las fases de las entrevistas, que siempre debemos tener claro el objetivo de las entrevistas y de igual manera el objetivo de los cuestionarios. Todos los que vayan a usar encuestas e instrumentos del cuestionario tienen que establecer justamente el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que persigue esa técnica? Concretar las citas, realizar
el registro de información. Las citas, al menos los que vayan a trabajar de manera física, a veces se resultan complejos porque hay muchas personas que no te dan la posibilidad de encuestarlos con tanta facilidad. Los objetivos tienen que estar implícitos tanto en la entrevista como en el cuestionario. Los muestreos, que hay algunos tipos de muestreos, sí, pero que este semestre también tenemos muestras que no son tan grandes, pero si alguien necesita un muestreo, también tenemos que analizar a qué grupo pertenece, cuáles son las limitaciones o ventajas que pueda presentar. Esta secuencia de preguntas, como decíamos, depende de los indicadores y sobre eso vamos a aprender a hacer las preguntas. Bueno, este es para el caso de citas físicas, en persona, presenciales, era lo que yo les decía. Necesitamos autorización, que sí nos dejen recoger datos. Los que necesiten algún tipo de documento para acceder a las poblaciones que son entrevistas, toma de encuestas físicas, igual me puede avisar porque todo esto implica una formalidad. Bueno, estos son algunos tips necesarios como cómo prepararse para esa entrevista, cómo prepararse para aplicar una encuesta. Inge, Ujú. en mi caso voy a realizar lo que son encuestas físicas por el motivo de que las personas son de la tercera edad, no manejan muy bien lo que es la tecnología. Exacto, es que eso digo, todavía incluso el Ministerio de la Agricultura brinda la posibilidad de que tengas un monto ilimitado de saldo y demás, porque solamente te permiten hacer llegar a sus usuarios a través del teléfono. Y tú mismo le tienes que llenar las encuestas a través del teléfono. Entonces todavía no toda población está preparada para los formularios Drive. Todavía tenemos muchas encuestas que hacer a través de los cuestionarios impresos. Entonces, en ese caso, analicen si tenemos el acceso a esa información, a esas personas, si no nos piden oficios de la ESPE, si tenemos la apertura para tomarles la encuesta, porque hay muchos que todavía requieren de ese esfuerzo como usted mencionaba. Los instrumentos de medición ya son concretamente los que nosotros utilizamos en la práctica y que ellos sí nos permiten ya establecer un diagnóstico real, capturar la realidad como dice la imagen y poder llegar a los datos para su interpretación. Los instrumentos tienen diferentes fases de construcción, ¿no? Pero básicamente las que hemos mencionado son importantes. Tener claridad en los indicadores, construir con los indicadores justamente el instrumento, desarrollar una prueba piloto, pero bueno, este semestre no creo que podamos hacerlo,
Las pruebas pilotos son para probar al instrumento en una población similar a la que nosotros vamos a estudiar, pero que en realidad no ingrese dentro del estudio. Por eso se llama prueba piloto. Y luego lo que estamos hablando, su aplicabilidad, la recogida de datos y cómo llegamos al informe final de datos. Para elaborar los cuestionarios, porque la mayoría tiene investigaciones cuantitativas, debemos aprender y ser hábiles en la formulación de las preguntas. Las preguntas son fundamentales. El aprender a hacer las preguntas idóneas es importantísimo. Tenemos las preguntas abiertas, las preguntas de selección múltiple, en las que tenemos varias opciones de respuesta en función de los indicadores, pero siempre intencionando la pregunta que solamente las personas puedan seleccionar una opción de respuesta. Porque cuando selecciona más de una opción, ya no podríamos sacar un porcentaje exacto, tendríamos que hablar de la interpretación de preguntas abanico, que también se puede hacer, ¿no? Pero básicamente llevamos a entender porcentajes. Entonces, para eso no puede permitirse que una persona elija más de una opción. Y esto, y de igual manera las preguntas semiestructuradas en las que tienes opciones de respuesta, pero también opción de pregunta abierta. Y toda investigación científica, como decíamos, requiere principalmente de esto, de aplicar técnicas de investigación que permiten de algún modo llegar a los resultados y al diagnóstico del problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y con respecto a la tesis que veíamos y a la matriz de variables del ABP, miren ustedes, después que tenemos los indicadores, cómo pueden hacerse buenos instrumentos. Miren, ellos tenían, ¿se acuerdan? La matriz de indicadores. Aquí está la matriz. Y aquí está la técnica. ¿Sí le ven? ¿Sí se ve? Sí, Miren, el profesor de matemáticas incentiva la resolución de problemas como método de aprendizaje en el aula de clases. Miren las respuestas. Nunca, pocas veces, a veces, muchas veces y siempre. Es una respuesta de selección múltiple en una escala de frecuencia. ¿Cree usted que la metodología que su profesor de matemáticas emplea para enseñar el contenido de la materia es práctica? Y volvemos con la escala de frecuencia. ¿Conoce sobre el aprendizaje basado en problemas? Mire, ahora vamos a empezar a medir esto. Mucho, poco, nada. ¿Considera que sería viable desarrollar más habilidades y destrezas mediante el aprendizaje basado en la resolución de problemas cotidianos? Y volvemos a poner una escala de frecuencia. ¿Sí ven? Acá hay una tabla de doble entrada, en cambio, para ver todos estos indicadores que arrojan. Y así sucesivamente se va armando la encuesta. Ya se dan cuenta, aquí tenemos 18 ítems, justo de lo que ustedes me preguntaban hace un rato, 18 ítems que miden solo la variable ABP, porque el pensamiento creativo se midió aparte por otro instrumento, miren. Otro instrumento que nos da que este sí es validado, ya estaba publicado y no tuvimos que crearlo.
Y aquí tienen todas las preguntas del cuestionario validado. Y el otro cuestionario sí lo hicieron ellos. ¿Estamos claros? ¿No tenemos ninguna duda? Las de selección múltiple. Claro, esas preguntas son las que miden varias opciones. Sí, porque pregunta abierta para el programa, tal vez lo que podría ser son alguna pregunta semiestructurada. Por ejemplo, le da opciones a las personas y pone, después de las opciones, coloca otros, ¿cuáles? Entonces hay una opción también allí de que la gente pueda dar su opinión. De ahí, preguntas abiertas podría solamente dejar en cuanto a qué sugerencias brindaría para la realización de este programa y dejaría esa abierta. De ahí también podría establecer una pregunta cerrada en la que establecería una escala de Likert. Bueno, esa escala también se las menciono. Tiene las escalas de frecuencia y las escalas de Likert son las que más se utilizan en las encuestas. Entonces podría ser que yo digo, ¿le gustaría a usted recibir un programa de capacitación en educación ambiental? Estoy midiendo la variable independiente. Entonces coloca como indicador de respuesta la escala de Likert. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, que son 4 niveles. Entonces, de alguna manera, está igualmente haciendo una pregunta de selección múltiple con la escala de Likert. Y de igual manera, si dijera, ¿con qué frecuencia usted aplica las prácticas de cuidado del medio ambiente? Entonces coloca como opciones de respuesta, a veces, nunca, siempre. ¿Qué sugerencias? Esa pregunta que estaba yo diciendo. Sí, eso les digo, que las cerradas pueden utilizar la escala de Likert, que tiene 4 opciones de respuesta. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y también pueden utilizar las escalas de frecuencia, que mayormente están en las categorías siempre, a veces, nunca y casi siempre. Entonces son 2 escalas. También pueden ver en algunos proyectos, le pongo en el chat el nombre escala de Likert, así se escribe, pero son las opciones que ya les acabo de decir, pero se utilizan mucho para lo que es percepción de algo, ¿no? Opinión.
Ya entendemos, pero todo está en el sistema de indicadores. Veo que hay muchísima gente que se ha desconectado de clases. Bueno, como la clase igual está siendo grabada, luego puedo igual justificar lo que no les interesa a las clases. Inge, disculpe una consulta. Para eso de las encuestas, ¿en cuánto tiempo tendríamos que tener los resultados? Hasta la otra semana deberíamos de tenerlos, pero es que todavía no están las matrices terminadas. Lo importante es tener ya las matrices terminadas y que estén todos los indicadores listos. Les quede más claro el análisis de variables, pueden seguir trabajando. Ahora agreguemos, además de los indicadores, los ítems. Ojalá ya estemos listos. Y el martes ya deberíamos de tener todo para poder realizar la evaluación. Una buena tarde para todos. Cuídense mucho. luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.